Hoy, mitos egipcios, una dinámica social. Soy Julio López Saco, como siempre os doy la bienvenida a este canal Hablemos de mitos y a la serie ¿Y si hablamos de mitos? En esta oportunidad, como os comentaba hace breves momentos, nos centraremos en la dinámica social que aporta la mitología egipcia. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, recordaros que podéis difundir el vídeo, naturalmente podéis hacer cualquier tipo de alusión, de crítica, de comentario, de apunte, interrogante, en fin, cualquier mención, aporte que entendáis que puede ser de utilidad y de enriquecimiento para los programas. De la misma manera, pues también os invito a suscribiros para poder estar al tanto en todo momento de las novedades que vayan surgiendo en el canal, en la serie y en otras posibles que puedan venir a posteriori. Bien, entonces nos centraremos ahora sí ya en el tema en el cual vamos a centrar nuestro interés en estos próximos minutos, que hemos titulado Mitos egipcios, una dinámica social. En Egipto, los dioses llegaron a convertirse en seres sociales por mediación del lenguaje del mito. Son mitos que hablan de interacciones divinas que se ubican en un pasado muy lejano o en el presente más actual. Las relaciones entre deidades, así como sus agrupaciones, tuvieron un significado profundo, en tanto que las acciones y los eventos en el marco del mundo divino tuvieron siempre implicaciones en el estado del mundo terrenal. Los mitos explicaban, hacían comprensible y otorgaban un significado a las presentes situaciones en el medio cósmico, humano y social, en tanto que contenían medios de circunscribir la naturaleza de la deidad por mediación del conocimiento de sus hazañas y a través de sus, diríamos, concretos rasgos de personalidad, así como sus diferentes funcionalidades. De modo diferente a lo que ocurre en otras culturas de la antigüedad, los mitos egipcios muy raramente se transmitieron en un corpus coherente de textos narrativos, un hecho tan particular que ha dado lugar a, diríamos, una discusión acerca de la misma existencia, la naturaleza y el papel desempeñado por los mismos en el Antiguo Egipto. Las primeras reflexiones sugirieron la vinculación de la presencia de los mitos con lo que se cuenta en los textos narrativos de carácter mitológico, enfatizándose con ello una, diríamos, relativamente tardía aparición de los mismos en la historia egipcia. Partiendo de estas premisas, cobró fuerza y se estableció la opinión de que los mitos constituyeron una estructura cultural, es decir, un conocimiento común y culturalmente relevante al que se podría referirse en distintas formas discursivas. La iconografía, por su parte, con sus concretos soportes y medios expresivos, pues expresaría rasgos míticos, en tanto que los distintos tipos de texto, himnos, historias, cuentos, rituales y ceremonias, encantamientos, podrían elaborarse a partir de mitos y transmutar sus significados. Dicho de otro modo, un mito egipcio no se asociaba a una forma fija de expresión, de forma que sus componentes individuales o mitologemas podrían ser enunciados y combinados de múltiples maneras, adquiriendo en consecuencia pues sentido en numerosos contextos diferentes. Las diferentes deidades egipcias no estuvieron únicamente conectadas por medio de los mitos, lo cual implica acción, sino que también fueron asociadas en distintos grupos que acabaron estructurando el panteón. Algunos de tales conjuntos
o constelaciones divinas alcanzaron una relevancia general para todo Egipto, mientras que otras agrupaciones o asociaciones tuvieron un alcance, diríamos, más limitado, más local, la mayoría de las veces precisamente de carácter regional, ¿no? Una de las estructuras básicas fue la conformada por un grupo de 3 deidades, una femenina, otra masculina y una tercera deidad infante. El tipo ideal, además de ser tal vez la más antigua de estas tríadas, fue la establecida por Isis, Osiris y Horus. El dios creador Atum, acompañado de sus 2 hijos, Tefnut y Shu, constituyeron una tríada específica que fue extendida en modo de secuencia generatriz genealógica a 9 divinidades, eso que se llama la Ennéada. Semejante estructura de 9 deidades, con el creador Atum o con el solar Ra como su referencia jerárquica principal, se constituyeron como el emblema del mundo creado. Los 8 descendientes juntos recreaban el universo entero. Shu simbolizaba el espacio y la vida, Heb representaba la tierra y Nut hacía lo propio con el cielo, mientras que Tefnut se asoció con Maat. Los otros 4 restantes dioses se convirtieron en representantes propios de la sociedad. Estamos hablando particularmente entonces de Neftis, Set, Osiris e Isis. El número 9 expresaba pluralidad y multiplicidad. En tal sentido, la Ennéada encarnaba el mundo por completo de los dioses, es decir, el panteón divino. No obstante, las agrupaciones locales o regionales solían comprender más de 9 divinidades, también hay que decirlo. La variabilidad y movilidad de los mitos egipcios permitió el desarrollo de gran cantidad de conceptos e ideas referidas a las acciones llevadas a cabo en el mundo o en la esfera divina, que explicaban comprensiblemente, o sea, de manera comprensiva, los acontecimientos, las situaciones concretas principales, así como también aquellas de carácter secundario. Las menciones menos explícitas o frecuentes de rasgos míticos todavía resisten un entendimiento completo y requieren un estudio más profundo, si cabe, además de nuevos descubrimientos. Se podrían señalar, para sintetizar, pues 3 conceptos como aquellos que son los que se consideran principales. Se trata del complejo de los mitos osirianos, los mitos referentes a la creación del universo y finalmente el complejo mítico del ojo solar, en realidad una diosa hija de la deidad solar Ra, que no es la única deidad solar, hay que recordarlo también. Un rasgo que es necesario contemplar a la hora de estudiar los mitos egipcios es la presencia en el antiguo Egipto de deidades foráneas, algo que naturalmente no es únicamente propio de Egipto, sino que también lo vamos a encontrar en otros ámbitos culturales, sin ir más lejos en el mundo romano. A lo largo del segundo milenio antes de la era, Egipto adoptó divinidades como Astarte o Baal de las regiones vecinas próximo-orientales y ocasionalmente se adoptaron también e integraron mitos extranjeros. Por otra parte, la realeza estuvo cercanamente asociada al mundo divino por mediación de los mitos. La extendida idea de que el soberano gobernante fuese contemplado como un privilegiado hijo de los dioses o una especial deidad se difundió en un abanico de textos e imágenes frecuentemente representadas en los muros de los templos, especialmente en época del Reino Nuevo. Tal composición
fue retomada en los templos grecorromanos y modificada con la intención de describir el nacimiento del Niño Dios como una señal de permanente renovación de las fuerzas divinas. El enorme número de versiones divergentes y en ocasiones contradictorias de conceptos míticos ha sido considerado como uno de los principales inconvenientes a la hora de analizar la profundidad de la mitología y analizarla también en profundidad, así como lo mismo en el caso de la religiosidad egipcia. Hasta no hace demasiado tiempo, este aspecto singular fue tomado como una señal de un estado mental prelógico o, en el mejor de los casos, como la presencia de un marco tradicional, digamos, residual, que hunde sus raíces en épocas prehistóricas. Una teoría lanzada en su momento por un autor denominado Henry Frankfurt y seguida también por otros autores reconocidos como Eric Hornung, por ejemplo, acerca de la multiplicidad de aproximaciones, tuvo una cierta aceptación y concedió una mayor positividad a los egipcios en este aspecto, señalando su capacidad para acercarse a las cuestiones esenciales de una manera global y de una manera, por lo tanto, pues, si se quiere, desde distintas perspectivas. Esta lógica multievaluativa se refiere a la lógica de la complementariedad. La más actual aproximación a los mitos egipcios se centra en contemplarlos como un relevante fenómeno de dinámica cultural y como un poderoso medio de expresión de los valores culturales y de las reflexiones especulativas de este pueblo o de esta cultura. Las relaciones mitológicas individuales tomaron asiento en contextos específicos, desempeñando funciones concretas o desarrollaron rasgos que fueron localmente prominentes. En tal sentido, las variantes divergieron esencialmente en detalles más o menos amplios, no en sus estructuras ni por supuesto en significación. Así, pues los mitos fueron sin duda modelos explicativo-comprensivos pertinentes en la sociedad, sin que eso supusiese su conversión, importante decirlo, en dogmas religiosos indiscutibles. Bien amigos, hasta aquí nuestro programa dedicado a la mitología egipcia. Como veis, una serie de comentarios reflexivos de modo un tanto genérico sobre el mundo egipcio. Naturalmente es imposible pues referirse a la mitología egipcia en unos pocos minutos de manera coherente. Por eso hemos buscado la manera de que, de abrir boca y de que pues aquellos interesados puedan luego inmiscuirse de lleno en figuras divinas particulares o en mitos específicos, algunos de ellos muy conocidos e incluso también muy estudiados y analizados. Bien, en nuestro próximo programa haremos una reflexión acerca del héroe como referente. El héroe tomado en un sentido, digamos, abstracto. Lógicamente, pues daremos una serie de ejemplos de distintos ámbitos mitológicos, no única y exclusivamente de la mitología griega. Bien amigos, hasta aquí entonces el programa de hoy. Como siempre, desearos unas estupendas semanas, que estéis todos muy bien, salud, a conservarse y hasta la próxima. Un cordial saludo.